tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. ¿Cómo se sentiría usted de saber que a su vecino el Estado le condonó los impuestos, pero a usted no? Pues esto es justamente lo que hizo el Congreso de la Unión el pasado mes de diciembre. Le dijo a los estados y municipios, que también pagan impuestos, que podían hacer borrón y cuenta nueva con respecto a la retención de ISR que habían previamente hecho a sus trabajadores. Les digo, miren, ustedes no han pagado, no se preocupen, nos vamos a olvidar de eso y en adelante van a pagar poquito. La pregunta es, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué los contribuyentes somos tratados con tanta dureza y el gobierno estatal o el gobierno municipal en nuestro país con tanta blandura? De eso se trata hoy el programa Espiral. Vamos a hablar de la condonación de ISR que hizo el Congreso a estados y municipios y también del amparo que algunos ciudadanos presentaron justamente para combatir ante la Corte esta arbitrariedad. Comenzamos. Abrimos nuestra conversación de esta noche hablando sobre la condonación de impuestos que se hizo en materia de ISR a estados y municipios. Un muy buen panel, pues de un lado de especialistas y del otro lado de activistas que están intentando enfrentar al Estado justamente para que no cometa esta condonación. Y les pido, como es tradición aquí en Espiral, que sean ustedes mismos quienes se presenten. Don Luis, comenzamos con usted. ¿Qué tal, Rafael? Un gran gusto estar aquí. Mi nombre completo es Luis Pérez de Hacha, @ Luis Pérez de Hacha. Aprovechando, necesito Por más. si no se puede seguir. Necesito más seguidores. ¿Cuántos seguidores tienen? Ya voy llegando a 3,000, que soy nada en Twitter, ¿eh? Soy nada comparado. Ella tendría miedo con alguien que tiene 3,000. Ando involucrado en esto desde hace tiempo, Ricardo. Hace algunos años empecé mis pininos con voto en blanco. Ahí empezó mi activismo cuasi legal. Después lancé mi candidatura independiente al gobierno del estado de Sinaloa con un ánimo de explorar nuevas vertientes. Apoyé jurídicamente, fui el abogado de Manuel Cloutier Carrillo, mi compadre y cuñado, está casado con una hermana mía, en toda esa aventura que tuvo en su candidatura independiente a la presidencia de la República, es que se perdió en el Tribunal Federal Electoral en una votación de 4-2, es decir, hubo 2 magistrados que nos dieron la razón y que desde nuestra perspectiva fue un factor determinante para que se hiciera la reforma constitucional. Junto con otros académicos habíamos estado explorando el tema de interés legítimo, que es mucho y nada a la vez. Interés legítimo para poder... Para el amparo, para el juicio de amparo, que es mucho y nada a la vez, es un concepto totalmente vago. Y en eso estábamos cuando se nos presenta don Juan Pardinas con un grupo de interesados peregrinos. ¿Legítimamente o no? Legítimamente. Con interés legítimo. Con interés legítimo, de si les apoyábamos en una aventura de este tipo. Hicimos unas reflexiones iniciales y decidimos emprenderla. Por eso estamos en un activismo legal. Es una novedad en nuestro país utilizar el litigio como estrategia de transformación política. Y en ese sentido es muy interesante ver cómo algunos abogados justamente se han lanzado esta aventura. Y vamos a ver concretamente en este sentido cómo ve las perspectivas, cómo las ven quienes firmaron ese amparo. Juan, pues ya te presentaron, ahora te pido que lo hagas tú. Ricardo Juan Pardinas, soy un contribuyente indignado, que creo que podemos vivir en un país más serio, donde haya más respeto hacia las personas que trabajamos y contribuimos a garantizar la sustentabilidad del erario público, y creo que esta es una iniciativa en aras de tener un país más serio donde se respete al contribuyente y que todos cumplamos nuestras obligaciones fiscales. ¿Indignado porque pagas, porque no pagas o porque no pagan otros? Sobre todo porque no pagan otros. Entiendo la lógica de la corresponsabilidad fiscal, los bienes públicos que son fundamentales para la vida cotidiana. Creo que los impuestos es el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada. La educación pública, la seguridad, la salud, no las podríamos tener sin impuestos. Pero yo quiero creer que tanto ciudadanos como autoridades, como
Se ha reiterado últimamente de que nadie está por encima de la ley, que todos tenemos que cumplir Ni los estados ni los obligaciones. municipios. O sea, la razón de la ley son esas restricciones que nos hacen libres. ¿Y por qué nos hacen libres? Pues porque compartimos derechos y obligaciones, y aquí lo que yo estoy viendo que es que lo que no es parejo es chipotudo, y veo que hay ciertos tipos de persona moral que tienen unos privilegios fiscales otorgados desde el Congreso de la Unión, y me parece algo bastante obsceno y ofensivo, y por eso me presento como contribuyente. Te lo volvería indignado. a preguntar más tarde, pero ¿tú confías que por la vía del amparo, porque si no, no hubieras promovido esto, si has sido uno de los promoventes, Soy uno de los participantes. uno de los promoventes, por la vía del amparo se podría enfrentar al Estado, no nada más para este tema, para muchos otros, en esta preocupación ciudadana? Yo tengo fe en mi país, tengo fe en las instituciones judiciales. Creo que hay cosas que funcionan muy bien en México, otras cosas que no, que podrían funcionar mucho mejor. Creo que el sistema fiscal es uno de ellos. Confío en la capacidad de liderazgo de Luis Pérez de Hacha, que no es nuestro utopía lo abogado. tuyo, está fundado. No, yo creo que hay argumentos para que un juez revise el caso, tiene méritos para una controversia, es justamente lo que estamos presentando. Déjame invitar al auditorio que sea un poco el juez de esta sesión para escuchar qué tal se ven los argumentos y qué tanto podrán prosperar. Me da mucho gusto tenerte aquí, Juan. Ana Palacios, Hola. me encanta tenerte de nuevo aquí en Espiral. Muchas gracias, Ricardo. Mi nombre es Hanna Palacios y soy una de las 19 firmantes. Aquí están otros de los 2 firmantes. Dedico parte de mi vida laboral, una parte importante de mi vida laboral, a estudiar temas de transparencia y rendición de cuentas. Y bueno, pues sabemos que pronto vendrá una reforma fiscal. Yo soy de las primeras que promueve que es necesaria una reforma fiscal. Lo que también me parece es que si nos van a pedir que paguemos más, lo primero es decirle a los gobiernos estatales y municipales que al menos paguen lo que les corresponde. ¿No? ¿Quieren que nos paguemos más? Perfecto, pero que al menos ellos paguen lo que les Bueno, corresponde. en este caso no es lo que les corresponde, es que se embolsaron lo que tenían que haber pagado. Bueno, exacto. ¿No? Es una cosa peor, ¿no? Retuvieron un dinero y lo tendrían que haber entregado a la Tesorería de la Federación. Fue borrón y no lo y hicieron. borrón nuevo. Y borrón. En fin, ahora entraremos en detalle. Y te agradezco mucho que traigas el tema de transparencia, porque en efecto uno tiene confianza como contribuyente cuando sabe muy bien cuál es el origen y el destino de los recursos. Cuando sabe que el único origen es uno y no sabe muy bien cómo están pagando los demás, no hay manera de tenerle confianza al sistema fiscal. Gabriela Ríos, me da mucho gusto tenerla aquí. Igualmente, para mí es un placer estar en esta mesa de discusión. Yo soy investigadora de tiempo completo de la UNAM, soy coordinadora de Derecho Tributario en el instituto, y el interés por estar en esa mesa es tanto personal como profesional, personal como contribuyente, y un contribuyente cumplido, y profesional porque hace más de 2 años empezamos a escribir un tema que fue poco debatido antes sobre el secreto fiscal y sobre el nivel de acceso que tienen los contribuyentes a su propia información que detenta el SAT. Incluso tuvimos que acudir a una investigación empírica, tuvimos que acudir a informantes calificados, entre ellos estaba Luis Manuel Pérez de Hacha, porque encontramos muy poca bibliografía al respecto. Y al final del día, bueno, pues está este libro, que también es la segunda edición que tenemos. Transparencia, acceso a la información tributaria y el secreto fiscal, así en grandote y en azul, por cierto. Lo pongo aquí. Muy buen libro, ¿eh? Muy buen texto. Muy buen texto. Y es un texto que fue la segunda edición, ese es por parte de Perú, nos los publicaron, la primera edición fue por el IFAI, y el interés se acrecentó cuando por primera vez en el IFAI se solicita al SAT los nombres y apellidos de las personas a las que les cancelaron créditos fiscales por alrededor de 74,000 millones de pesos, que viene siendo como la tercera parte, bueno, 3 veces el presupuesto de la UNAM, ¿no? Entonces aquí había un interés público por conocer cuáles son a quienes se les cancelaron los créditos fiscales. Hubo un debate muy fuerte, polarizaron a las propias instituciones entre el IFAI y el SAT. Y cuando me hacen la invitación a participar contigo en este evento, me pareció muy interesante porque también participamos nosotras indirectamente en otro amparo estratégico que llevó a cabo Fundar y que llegó el año pasado en el Pleno de la Corte para discutir sobre todo la apertura del secreto fiscal y la inconstitucionalidad del secreto Sí, que era fiscal. sagrado, ¿no? El secreto fiscal en México, y cada vez se le va cayendo esa muralla de protección. Tengo que aclarar que la otra
autora del libro es Isa Luna Pla, que ha Exactamente. estado aquí también. Bueno, arrancamos con la primera pregunta y les pido que me expliquen lo más despacito posible para poder entender. ¿Cómo es esto de que se le puede condonar a estados y municipios el impuesto que ellos ya habían cobrado? Porque entiendo que ellos le habían cobrado a sus trabajadores. Entonces, como cualquiera que ha cobrado sabe que el empleador le retiene, y luego pues eso que se retiene se tiene que entregar al fisco. ¿Cómo sucede? Porque no es nuevo, y a este borrón nuevo y borrón nuevo de nuevo, no es una cosa novedosa, para decirlo claramente, ya venía ocurriendo. Esta tradición de condonar, ¿qué lo protege? ¿Qué estructura legal, qué norma o qué inmunidad política ha permitido estas condonaciones previamente? A ver, si me das margen de establecer dos de las condiciones que están aquí involucradas. Tú ya más o menos lo mencionaste, Ricardo. Uno, estamos hablando de una condonación del impuesto sobre la renta que fue retenido por los estados y municipios como patrón. Es decir, los empleados ya lo pagaron. Los empleados ya lo pagaron. Y lo generaron. Lo general. Es decir, al igual que todos los patrones de la IP, de gobiernos, de universidades públicas, de ONGs, de instituciones de asistencia privada, de Canal 11, de lo que sea. Trabajadores independientes. Trabajadores independientes les pagan un sueldo, un salario, y el patrón les retiene una cantidad especificada en la ley del impuesto sobre la renta. Que ronda más o menos el 20% del salario. Hay una tasa, hay una tarifa progresiva, dependiendo de cómo es el sapo, es la pedrada. Digamos, en promedio ronda el 20%. Pues hay de- Esta es parte, bueno, esa es parte, O sea, no supongo sabemos. que lo vamos a entrar al análisis, es parte de la dificultad de los cálculos de esta cosa que no están pagando, porque como esta tasa depende de la posición laboral que tengas, no sabemos exactamente calcular cuánto los gobiernos estatales y municipales han retenido de sus trabajadores y no enterado a la tesorería de la Federación. 30% para abajo. Muy bien. O sea, de 30% para abajo, entre más es menor el salario, les retienen menos, 20%, 10%, etc. Pero el trabajador, pongamos el ejemplo, tu 20%, le pagan 100 pesos en nómina, le retienen 20, el trabajador se queda con 80 reales en su bolsa y el patrón, Estado y municipio, se queda con 20. Esos 20 tiene que reportarlos y pagarlos al SAT el día 17 del mes siguiente, como todos los patrones de México. Ahí no hay excepción alguna. ¿Qué ha venido pasando? Y me cambio de escenario. Que los estados y municipios nunca lo pagaron. O le Llegó el pagaban día 2 17. pesos, o le pagaban 5 pesos, pero nunca le pagaban los 20 pesos. Pero cuando dices nunca desde que se inventó el Se ISR enteraron. en 1930 y tantos. No, lo que pasa es que aquí lo que explica Luis Manuel es una obligación por ley que el retenedor tiene que retener retener el dinero de sus trabajadores y enterarlos ante el SAT. Y aquí se hicieron, yo supongo, una simulación, ¿no?, de retención, pero no enteraron. Esto, por ejemplo, pasó en la época de la crisis de Se lo 1995. embolsaron. Sí, pasó porque Se financiaron con eso. exactamente se financiaron. Pero venimos a una pregunta. ¿Desde cuándo viene pasando? Porque dices nunca, quiere decir que ha sido tradición Yo no creo que enterar. Luis tiene que explicar lo del decreto del 2008, que Sí. perdona deudas de 2005. O sea, que 2005, 2006, que sabemos. A ver, déjame, me voy a ese 2005, terreno. 2006 Con hasta evidencia llevamos 2012. 8 años con esto. O sea, Felipe Calderón, en el año 2008, Diciembre de 2008. saca un decreto donde les dicen, está bien, les perdono todo lo que no han enterado a la federación. Correcto. Antes de eso, ¿ya había ocurrido que no enteraran? Correcto, por eso les perdonaron. Él les perdonó en ese decreto Y ya 2005. hay antecedentes antes de lo de Calderón. No. No sabemos. Ah, es- De perdón, no, nunca. Nunca había habido un perdón. Nunca había habido perdón. Ahora, ¿cómo? Ahora, que estaba la situación irregular, sí, porque tuvieron que darles el perdón. Vamos a centrarnos en 2008. ¿Qué presiones recibe el presidente de la República, el secretario de Hacienda, los congresistas, para decir, está bien, ahí muere, les perdono lo que no hayan pagado entre 2005 y 2008? Sí, ¿Qué sí, ocurrió Si me políticamente? permites el refraseo, ¿qué ocurrió políticamente? ¿Qué presiones recibió el presidente Calderón para violar la Constitución a favor de estados y municipios? La mejor hecha la pregunta así. Sí, muy buena. ¿Qué fuerza entonces de quienes presionaron? ¿O qué debilidad de quienes fueron sujetos de las presiones? O sea, los gobernadores y sus diputados se metieron a hacer esta presión.
Pues es que Bueno, Mira, lo que existía en ese momento, desconozco si había presiones o no, la situación. Pasó a obscuras por la opinión pública. Lo que sí recuerdo yo es que la descomposición tributaria en estados y municipios, en toda la cuenta de sus pasivos, estaba desfigurada. Hanna. Lo que la Auditoría Superior de la Federación, que lo vio antes que nosotros, que lo vio en 2010, cuenta en su informe de la cuenta pública de 2010 que estábamos muy lejos de un antecedente estadístico sólido de la situación en ese momento por la cual se tuvo que haber tomado. En otras palabras, no había diagnóstico. Nunca hubo diagnóstico. O sea, no se sabía de qué tamaño era el boquete. Eso no dicho por nosotros, sino por la Auditoría Superior de la Federación en el informe de la cuenta pública de 2010. Y ahí también dice que este rescate o política o decreto, como le quieran llamar, nunca planteó ninguna meta, ningún objetivo, nada por lo cual se hiciera. O sea, ni hay antecedente estadístico por el cual valía la pena rescatar estados y municipios, ni se les pidió, ni se les exigió nada a cambio, ni se plantearon ningún objetivo ni ninguna meta para llevarlo a cabo. Ahora, quizá mis nociones de derecho fiscal son muy pálidas, pero si no recuerdo mal, para tomar una decisión fiscal de este tamaño, tenemos al Poder Legislativo. es que mira, El Poder Ejecutivo no podría tomar una decisión de condonar estos montos, digamos, unilateralmente. ¿Por qué lo hizo el Ejecutivo sin hacerle caso al Legislativo? Déjenme irme a corte y regresando me dan esta respuesta. Quédese con nosotros, volvemos. Nos dejas picados aquí. ¿sabes? Bueno, de vuelta aquí en la Espiral, hablando de por qué le condonaron a estados y municipios el impuesto sobre la renta. Y ojalá y también me ayude a entender por qué ellos sí y a nosotros no. Porque yo nunca he oído una cosa así de condonación similar para particulares. A lo mejor las hay, pero no estamos igual de enterados. Pero a ver, antes de irnos a corte, les preguntaba algo distinto. ¿Por qué Felipe Calderón se echa el tiro, él, desde un decreto del Ejecutivo, hacer esta condonación en 2008, cuando intuyo no tendría facultades, porque es facultad del Legislativo? Y ahí te interrumpí, Gabriela, y luego también estaba Luis. Bueno, aquí hay que preguntarse cuáles son las facultades del presidente de la República en materia impositiva. Y constitucionalmente puede emitir reglamentos, o sea, reglamentar lo que establece el legislador, o también puede emitir decretos con base en el artículo 29 constitucional cuando se traten de cuestiones emergentes. En México aquí, por ejemplo, no tenemos una situación, leyendo textualmente el artículo 29, no te habla de cuestiones de emergencia económica, ¿no? Como se dio en el caso del cacerolazo en Argentina. O sea, ¿no? la crisis de los alimentos de 2008 podría ser una hipótesis de emergencia que le permita al presidente emitir un impuesto, pero no emitió un impuesto, sino condonó. Exactamente, pero por eso, porque son facultades que no son exclusivas, sino son exclusivas del legislador, pero en el caso de condonaciones, cuando se dan, por ejemplo, inundaciones, cuando se dan catástrofes pero naturales, Gabriela, entonces cobras más impuestos, no los condonas. pero con base en eso puedes condonar. Y así lo establece. O sea, a los hoteleros Código que les Fiscal. cayó encima un ciclón les puedes condonar Sí impuestos. les puedes condonar, pero aquí va la trampa. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 39, establece que a través de reglas de carácter general, ojo, que no son decretos, que las reglas de carácter general se asimilan a reglamentos, se pueden condonar contribuciones. Es decir, el legislador permite a nos través detengamos del aquí. código... Si el presidente lo demuestra, es decir, demuestra que es una emergencia, puede condonar. ¿Estamos en lo cierto? Sí. En su cabeza habrá pensado que era una emergencia. Pero el decreto tendría tiene que verlo justificado. Pero tendría que, El problema exactamente, es que no en lo la hizo. exposición de motivos debió haber justificado por qué se dio la condonación, porque si no, se vuelve un privilegio. Y el privilegio... Sí lo justifica y dice que es para encontrar una solución definitiva a la problemática de las finanzas públicas de estados y municipios. Integral. A ver, entonces la crisis la provoca que no pagan
Y la manera de resolverla es de una vez legitimar que no paga, perdonándolos. Sí, en ese momento fue el primer... Pero en México somos muchos los que no pagamos, Juan, perdón. no, por O sea, supuesto. no se justifica. ahora porque nadie paga, entonces nos perdonan a que no todos. queremos pagar. Que no queremos pagar, porque si nos la ponen, ahora sí utilizando la expresión de pechito, pues la agarramos, ¿no? Y Pero la no es una señal que manda la autoridad condonándose impuestos, o sea, y justamente en la noción de crear una cultura fiscal en la que todos somos responsables, que todos debemos de contribuir, ¿cómo vamos a forjar esa cultura si lo que estamos viendo es que las autoridades locales se rigen bajo un criterio totalmente distinto que cualquiera de los que estamos en esta mesa o cualquiera de los que nos están viendo por Y televisión? yo creo que lo que aquí también vale la pena aclarar es que no se les perdonó a todos, sino, como dice Luis, a los que se pusieron de pechito en el sentido de que te perdonaban si firmabas un convenio con Hacienda. Pero esto es tranquilizador. Es No, decir, no. Si No. firmabas un convenio con Hacienda, Entonces, donde te comprometías a ser buen pagano, a pagar en bien después de teoría, ese día. En teoría. Borrón y Pero cuenta se nueva. firmaron Pero esos lo que hay convenios. que decir, por Es una ejemplo, hipótesis. es que el Distrito Federal, que hay que decirlo, nunca firmó el convenio y sí pagó sus impuestos. A ver, aquí me quedo despacio. Se firmaron una serie de convenios y se dieron una serie de condonaciones en 2008. Ustedes han hecho la investigación. Cuéntenme qué dicen esos convenios. No, pues es que no podemos hacer la investigación. Nos porque preguntas cosas muy difíciles. Los convenios, ¿Por qué? los convenios no Los son convenios deben públicos. ser públicos. No, los convenios no son públicos. ¿Cómo no van a ser públicos? No van a ser públicos porque en este país muchas cosas no son públicas. Entonces lo que hicimos es pedirle al SAT, a través de un requisito de información, que nos diera acceso a los convenios, y lo que nos contestó, y lo voy a leer, es que la información de créditos fiscales, así como de los contribuyentes, se encuentra clasificada como reservada en virtud de que se trata de datos protegidos por el secreto fiscal. Entonces, Esos convenios que condonaron esa enorme cantidad de dinero, no podemos saber qué montos resguardan. ¿Por qué? Ni a quiénes benefician. Porque están protegidos por el secreto fiscal. exactamente. Pero aquí, por ejemplo, perdón que te interrumpa, es usual que el SAT conteste nada más fundamentando, pero no motivando, porque lo fundamenta el artículo 69 y motivarse requiere que el SAT haya argumentado que existe una prueba de daño, en el que por A el ver, cual... déjame ver si te entiendo. El secreto fiscal solamente se puede argumentar si, liberando la información que protege ese secreto, hubiese daño. Entonces lo que hicimos nosotros... Y en este sí. caso no dice Es que no si hay argumenta, daño, no hay según daño. lo que comentas, nada más No hay fundamente... daño político para los presidentes Pero entonces municipales. lo que El seguimos prestigio del haciendo gobernador, es del señor meter un gobernador. recurso de revisión al IFAI, o sea, dado que el SAT contestó que no podía dar esa información, metimos un recurso de revisión al IFAI, en donde le decimos... no estamos pidiendo información de contribuyentes, por lo tanto no es secreto fiscal. Lo que le solicitamos únicamente fue la identificación de las entidades federativas y municipios que en su carácter de autoridad retenedora se adhirieron a los decretos y cuál es el monto del beneficio aplicado. Porque tenemos de antecedente que según la Auditoría Superior de la Federación en 2010, por ejemplo, hubo 651 convenios. Para ese año, según el SAT, hubo 638 convenios. Según Hacienda, para ese año hubo 669 convenios. No, bueno, la feria de las cifras. Ahora, me gustaría detener aquí el programa y decir qué mal se hizo en 2008. A ver, y ya nos nada- vamos ahorita. ¿Otro corte? No. No, yo diría nos vamos ahorita. Pero lo que me tiene muy nervioso es que esta barbaridad que ustedes me cuentan acaba de ser nuevamente avalada, pero ya no por el Ejecutivo, Por el sino legislador. por el Poder Legislativo. En versión Que reloaded. En la ley fiscal de 2013 vuelven a hacer lo mismo. Es más, no dudo que hayan dicho para resolver definitivamente y de manera integral, Sí. ¿no? A estos señores que no pagan. Y se expide un artículo, creo que es el 9 de la ley, 9. donde este decreto ahora sí se eleva Se a ley para reconvierte. toda la Sí, República. se reconvierte. A ver, Luis, A ver, nada más, en relación con el decreto de 2008, me detengo un comentario rápido. Hubo a quienes se les ocurrió presentar amparo, por supuesto. esta idea no es nueva. Sí. Sí, nada más que en aquellos años no existía el interés legítimo. No la vamos a Se hacer. fueron al amparo. Diciendo, oye, si se los condonaste a esos patrones, a mi patrón también quítamelo. ¿Y yo por qué no? ¿Por qué no? Y la Corte dijo que estaba bien que se los hayan quitado los estados, que era constitucionalmente válido. En esto, evidentemente, desde mi punto de vista, la participación de la Corte ¿Qué dejó mucho- argumentó la Corte? que había fines extrafiscales
Pero no existe. No voy a querer pero entrar. define qué es extrafiscal, Que me había suena justifica. metafísica. Es eso. Porque en la medida que son metafísicas, los conceptos son casi filosóficos, da cualquier pretexto, por nimio que sea, para justificar la validez de la condonación del perdón que en 2008 se le dio. A ver. Abogada, defíname eso. A ver, ¿Qué es te voy a explicar por extrafiscal? extrafiscalidad. Dígame qué es eso de lo Soy extrafiscal. experta. Digo, nada más aquí para los, Soy experta para los que no porque me he entendemos. dedicado a escribir ese tema. Extrafiscal significa no recaudatorio. Es decir, yo voy a establecer una contribución, pero mi final principal no es recaudar contribuciones, sino cambiar comportamientos a los contribuyentes. Recordemos... O sea, ¿el YETU es extrafiscal? Porque cambió se comportamiento. justifica, no se justifica el YETU, porque para poder justificar la extrafiscalidad es que exista un derecho humano que está respaldado por la Constitución. Por ejemplo, quiero motivar la contratación de pleno empleo de personas de grupos vulnerables. Entonces, para eso establezco un incentivo fiscal a través del impuesto de la renta, pero esa finalidad extrafiscal sí está respaldada en la Constitución. Pleno empleo, igualdad Si material. contratas a una persona con discapacidad, en lugar de cobrarte una tasa del 33, te la voy a cobrar del 25. Exactamente. pero Eso sí se puede. Eso sí se y puede. eso es extrafiscal. Eso es extrafiscal. ¿Cómo le hizo la Corte para comparar esta condonación con el apoyo es que fiscal? no argumentó. El tema es que no hubo argumentación. O sea, tienes que haber un buen juicio de Oye, pero yo razonabilidad. tengo buena impresión de la Corte. ¿Qué A ver, pasó? sí, mira, pero el decreto se lo sacaron de la manga y la Corte se sacó la jurisprudencia de la manga. ¿Y qué hizo el legislador en diciembre del año pasado? Renovó la condonación. Bueno, ahora El perdón. explíquenme por lo que más quieran el debate en la Cámara de Diputados, porque a mí la verdad es que yo no me enteré del tema hasta que ustedes pusieron el amparo. El que se enteró fue Se Juan. me pasó de noche. Que fue el que nos echó a andar a Fue el todos. debate. Digo, hay muchos diputados, 500, algunos se pudo haber dado cuenta. No, sí, y hubo gente, por ejemplo, el senador Mario Delgado del Distrito Federal se abstuvo de participar. Actualmente ya hay varios senadores panistas, Laura Rojas, por ejemplo, que ya se disculpó de haberlo votado. Otro senador dijo que no la leyó bien. No, bueno. No, perdón, Juan, a la ley de ingresos también la vota. La votan, sí. El presupuesto lo vota nada más la Cámara de Diputados, pero los impuestos que van a garantizar el funcionamiento del Estado mexicano lo votan las dos cámaras. Entonces Mario Delgado dice, yo esto no lo avalo, tampoco voto en contra. Sí, escribió un artículo en Excelsior hace un mes al respecto y sí dijo esto está mal de principio, ¿no? Entonces hubo un nivel de controversia, pero muy bajo para ¿Tú lo cómo que lo se cachaste estaba. el tema? Yo lo caché por una nota en el periódico Reforma el 13 de diciembre del año pasado. Y de ahí, o sea, me brincó, porque estamos hablando desde la perspectiva de los patrones, ¿no? Que son los gobiernos estatales y municipales como patrones y la iniciativa privada como patrón. Pero también trabajadores por honorarios, por ejemplo, que también tienen que enterar el impuesto sobre la renta. En algunos casos, por ejemplo, yo trabajo en el periódico, pues lo que gano, esa parte que donde no soy asalariado, pues tengo que enterar mi ISR. Y lo que aquí no es nada más entre patrón y patrón. En el país hay millones de personas que trabajan como profesionistas independientes y que tienen que enterar su ISR. Y lo que hizo el Congreso fue darle un trato discriminatorio a gobiernos estatales y municipales. Si esto no te ha ofendido todavía, ahí te van dos perlitas más. Primera, no sabemos el monto, como hablaba Hanna hace tiempo. ¿Cuánto se condonó? No sé. No sabemos. No, porque, uno, no hay transparencia sobre las nóminas municipales y estatales. No sabemos cuánto ganan. No sabemos cuál es la tasa. No sabemos qué porcentaje del ingreso de los funcionarios públicos locales es su salario. Porque hemos estudiado en el INCO presupuestos en el que se les asigna, por ejemplo, bono de puntualidad y bono de asistencia, bono de esfuerzo extra, bono de llegar a tiempo y bono de puntualidad. Por favor, no confundamos, no son la misma cosa. Es que es puntualidad para salirte. Exacto. Tal vez uno es para entrar y otro a la hora del cierre de bajar la Y en ese cortina. punto en particular también hemos encontrado en el IMCO que algunos presupuestos publican el salario integrado de todos los trabajadores y en otros el salario base. Entonces, se sigue no hay sumando. ni siquiera una estimación del No hay tamaño evidencia del agujero Pero no sé si fiscal. son 5,000, si son 10,000, si son 74,000 millones, no tenemos idea. Se habla de hasta 40,000 millones de pesos. 40,000 millones de pesos.
Pero además, ahorita ya estamos hablando de 10 años. Oportunidades pesa 60,000 millones de Sí, pesos. es 2/3 de oportunidades. No sabemos el monto, no sabemos los beneficiarios. La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que es obligación del Congreso que cualquier medida, cualquier ley que se apruebe debe tener una estimación de su costo presupuestario. Salgámonos del tema por 15 segundos. Supongamos que se aprueba la educación preescolar obligatoria para todos los niños de México, menores de 5 años. Bueno, la idea está padrísima, a ver cuánto te cuesta. Eso es lo que establece esta ley. Tiene que venir una etiqueta de precio por cada iniciativa del Congreso. Aquí les hacen el regalo sin el monto. Y todavía más agravante, no les dicen para qué usar ese dinero. Pero a ver, la finanza local anda medio en crisis. Sí se podría pensar en decirle, mira, en lugar de que me entregues ese dinero a mi federación, reténlo tú y resuelve tu crisis con ese dinero y no me lo enteres a mi federación. Pero que lo hagan público, que sepamos de cuánto es. El problema es que es, bueno, parte O sea, del ¿tú problema estarías de son muchos acuerdo problemas. un poco lo que dice? Yo no. A ver, Yo, déjeme, nada más para más que explicar. si estoy de acuerdo o no, los gobernadores en la última reunión que hubo de la CONAGO elaboraron un documento, porque pues ya se dieron cuenta que está este amparo y que a lo mejor, ojalá en adelante las cosas van a tener que cambiar, que el gobierno les entregue lo equivalente a su ISR en participaciones. Entonces, no es lo que dices tú, sino, oye, voy a tener que pagar 10 pesos de lo que mis ¿Y para qué te lo mis mando ya si me lo trabajadores vas a generan? devolver? Mándamelo tú en participaciones y ya con eso yo ya te lo regreso. Eso es lo que los gobernadores están queriendo decir. Pero a ver, déjame nada más entiendo lo que dice el artículo 9. Ayúdenme a explicarlo con peras y manzanas. ¿Qué dice con respecto a la deuda previa? ¿Qué dice con respecto a la deuda futura? ¿Y qué dice con respecto a la posibilidad de que ese impuesto sobre la renta pues no viaje hasta México y luego se devuelva a los estados, sino de una vez, pues como se integra, se gasta? Rapidito. 2008, solución definitiva integral. No Pero hubo pasó. solución, entonces para 2013 te doy otra vez el perdón. A todos los que Para firmaron atrás. convenios, si es que los firmaron, Y si pagaron bien, porque una condición era que pagaran debidamente y completo. o sea, defraudaron seguramente O sea, esos estados. Segundo, se les puso como única condición para que se les perdonara 2013 para atrás, que pagaran un solo mes, diciembre. Que O sea, tú pagas tus impuestos todo el año. Desgraciadamente. Ok. Bueno, esto es nada más un mes. Un con mes eso y ya. te perdonamos todo para atrás. Y además yo quiero ese trato. No, está buenísimo. Sí, Y, claro. y además, en 2013 vas a pagar el 60%. Y en 2014 vas a pagar el 30%. Te vamos a dar la exención. En 2013 van a pagar el 40%. El 40% y en 2014 van a pagar el 70%, nada más. O sea, sigue el beneficio. Nada más págame diciembre, fue la única O sea, condición. cóbrale lo que quieras a tu trabajador, a mí nada más me pagas el 40 y luego nada más me Pero pagas por el eso está el 30. problema. Ahí está el problema. Ese dinero no es del Estado, se lo No, es del quitaste al trabajador, patrón, es de al la trabajador. persona individual. Entonces, del no les has... contribuyente. Ya cargaron mis baterías de indignación, ya me siento un poco en el tono de ustedes. ¿Quieres me firmar voy el a corte. ¿Quieres firmar el amparo? Me voy a corte y me explican de vuelta cómo se argumentó el amparo, a ver si esta indignación tiene ruedas. Regresamos en un momento. Irás siendo más famoso. No, pero cuando Estamos pase. de vuelta en Espiral hablando de esta condonación que hizo pues ahora el Congreso de la Unión a los estados y municipios para que no pagaran ISR, y no solamente es hacia atrás, por lo que estoy entendiendo, también hacia adelante. Para adelante. Y a mí sí me interesaría saber, ahora sí, cómo fundaron su amparo. ¿No? 19 personas, decías, Hanna, 19. firman este amparo para decirle a la Corte, oye, protégeme frente a esta arbitrariedad. Luis, fue usted el que elaboró ese documento. ¿Cómo Primero, está armado? nos aprovechamos o tomamos como punto de partida una reforma constitucional, mejor dicho, un par de reformas constitucionales de junio de 2011. Uno en materia de amparo y otro de derechos humanos. Que de eso, por cierto, déjame hacer el comercial, vamos a hablar el próximo miércoles, de eso se trata justamente. Va a ser el un próximo programazo, yo sé, porque son grandes temas que pueden implicar un cambio de paradigmas en México, cambio de las dinámicas en México.
El tema de amparo trae un concepto que me quisiera detener un poquito en él, que es el interés legítimo. ¿Qué es eso? Muy de interés difícil de explicar jurídicamente, pero voy a tratar de poner un ejemplo gráfico y luego un ejemplo de vida. El ejemplo gráfico es que hasta esa fecha el amparo tenía una puerta muy estrecha, vamos a decirlo así. Con el interés legítimo se hace más amplia. Solo si yo demostraba que el asunto ¿Te afectaba me a ti afectaba a mí, en lo personal? cabía mi amparo. Puerta chiquita. Luego, Ahora ya es en el sentido más amplio, es una puerta más ancha por lo siguiente. Todos los ciudadanos, en la medida que tengamos algún interés especial, no directamente porque me afecte, especial, en una conducta, en algún hecho ilegal de las autoridades. pues esto de la condonación, pues si no cobras Esto- impuestos, esto los de la baches de mi condonación. calle siguen ahí. Exactamente. Es así como está planteado. Lo pusiste mejor que si yo hubiera dado el ejemplo. Y los baches de tu calle van a seguir ahí porque el dinero que se debió utilizar para taparlos es el dinero que Que se le están perdonó. regalando a los gobernadores y a los Para presidentes tapar otro tipo de municipales. baches. Otro Exacto. tipo de baches. O bien Sus te baches. van a Sus subir baches. el IVA, o van a establecer el IVA, o lo van a subir o te van a subir impuestos en septiembre, octubre, porque traen el boquete de este lado, lo que no le pagaron los estados y municipios, a como la quieras ver. Y así es como presentamos el amparo. Tal cual. Ese es el interés legítimo. No es porque me esté cobrando a O mí. sea, ninguno de ustedes sufrió que les hayan retenido el impuesto No. y luego Y no lo hayan enterado. no lo hayan enterado. El caso de ustedes es como ciudadanos de a pie que se ven en lo general afectados por la Porque Pero no lo fíjate. firmó el tercero de la Ciudad de Como México. contribuyentes de a pie que vamos a tener que trabajar y, Y, bueno, la generar federación. impuestos para tapar el agujero, aquí no es bache, el agujero fiscal que están dejando estos contribuyentes, gobiernos estatales y municipales, por no cumplir con las obligaciones que establece la Por el ley. lado contrario, te voy a decir, quienes sí les hicieron un robo en Despoblados son los trabajadores burócratas locales. Los que tienen interés directo. Esos son los que tienen interés directo. Esos se Maestros, quedaron bailando. enfermeras, policías. Esos se quedaron bailando. Les tomaron su lana prestada y las usaban para otra cosa sin saber cuánto fue ni a dónde fue a parar. Pero aquí, por ejemplo, el tema es que también con darles la condonación a los municipios y a las entidades federativas, se le está perdonando la responsabilidad penal, porque por ley, el retenedor que entera, que retiene y no entera, comete delito de defraudación fiscal equiparable. Entonces, además, se está perdonando penalmente una responsabilidad penal que viene siendo a los patrones que son las entidades federativas Hablas de y los los gobernadores y municipios. presidentes municipales. Claro, que son los patrones de estas Pero esto personas. suena a una ley de amnistía política. No sé por qué en algún lugar me suena una suerte de reconciliación entre gobierno federal y gobiernos locales para llevar la fiesta en paz. Y Congreso. O sea, este sí no es el pacto por México, es el pacto contra el contribuyente mexicano, porque tenemos un concierto sí. de autoridades y de instituciones conspirando en prejuicio de los contribuyentes y dándole privilegios fiscales a sí mismos, aparte de su clan, aparte de la casta de contribuyentes privilegiados, encabezada por gobiernos estatales y ayuntamientos. Puede ganarse. A ver, a mí me deja preocupado, Luis, te lo digo con franqueza, lo que contaste hace un momento. Es decir, cuando el tema del decreto 2008 se recurre mediante amparo, la Corte le da la razón al decretazo. ¿Cómo puedo irme a dormir tranquilo hoy? Mira que ya viene la hora de hacer. Ya viene la hora de siesta, hacerlo. dormir. ¿Cómo me puedo dormir tranquilo sabiendo que en esta ocasión la Corte podría actuar de una manera distinta? Esto, por cierto, va a la segunda sala, ¿no? Tendría que ir a segunda sala. Que Es no, correcto. es la Pero no más, necesariamente. que no es la más necesariamente. progre. No No es necesariamente. la más Sala, para progresista. decirlo claramente. Tendría que ser, sobre todo en temas de interés legítimo. Hay una contraposición interesante. Porque, a ver, esto puesto en las manos de Saldívar, de Cosío, No, de pero Olga vuela. Sánchez Cordero, vuela, pero puesto... no, Se embelezan, ¿eh? Así. Puesto en la segunda sala, que es más tradicional, Bueno, más Ay, cuidadoso. sí. y el nuevo ministro. De entrada no sabemos a qué sala va. Por competencia original tendría que ser segunda sala, aunque no es seguro. ¿Y tienes alguna esperanza de que en segunda sala le hagan caso a tus argumentos? Yo sé que estás No, y haciendo... todavía esto- falta Mira, que lleguemos allá. Falta que lleguemos allá. La esperanza nunca va a morir. Muy bien. Bueno, eso es primero. Muy bien. Segundo, desde el día 1 que nos reunimos con Juan, ahí 7, 8 de enero, le dijimos, Juan, es cuesta arriba y vamos por todas. Dice Juan, pues todos vamos juntos, agarrados de la mano. Yo creo que aquí es un trabajo de sensibilización jurídica
y de sensibilización política. La Corte es un órgano político. No es la justicia ciega con su balanza. No, en la medida que interviene en la regulación, en el equilibrio de ejercicio del poder entre órganos del Estado, ella misma es un órgano político. Como se ponga. Los ministros, algunos dicen que no son órgano ministro, que ellos están cubiertos de un capelo jurídico. Eso es mal pretexto. O sea, hacen funciones políticas y hay que generar la sensibilidad. Ahora, eso me preocupa porque, a ver, yo entiendo en México eso de ser un órgano con atribuciones políticas, algo que se puede usar para mal y pocas veces para bien. Es decir, si se preocupan por el desastre político que podría producirse, pues mejor matan este amparo, Juan. Me gustaría regresar a una pregunta que hiciste en el primer segmento del programa, Ricardo. ¿Por qué sucedió esto en el 2008? Creo que fue porque lo permitimos los mexicanos, porque lo permitimos los contribuyentes, porque no hicimos nada, una movilización social. Hay una página de internet, www.imco.org.mx/invertida yo contribuyente, donde la gente se puede sumar a la iniciativa. Está en pantalla. A ver, si yo me quiero sumar a esta iniciativa, ¿ahí puedo meterme a esa página? Sí, no te sumas al amparo que ya presentamos, pero... sí, a la causa. Sí, digamos. A la causa, por supuesto, y si estamos buscando algún segundo esfuerzo para frenar esta arbitrariedad, pues a través de esta página y de la gente que se está inscribiendo, pues podemos crear una masa crítica de apoyo social para decir, oye, yo quiero un país en el que todos cumplamos con nuestras obligaciones fiscales, y empezando por la autoridad que está mandando una señal perversa y corrosiva al tejido social de lo que debe ser nuestras obligaciones a cumplir la ley. Ana deslizó hace un momento un argumento que me gustaría que retomaras. Hablabas de que hay gobiernos estatales o locales que no están de acuerdo con esta medida y que incluso han actuado de manera distinta a otros. Y ponías el ejemplo del DF y pasamos muy rápido. Es el caso que abiertamente sabemos. ¿El DF se opuso a esta circunstancia? El DF, no sé si públicamente se opuso. El senador Mario Delgado, que en su momento fue tesorero del DF, como dice Juan, no firmó la ley. Pero en su momento decidieron no firmar el convenio con Hacienda y hacer su pago como correspondía, como dice Luis, cada 17 de cada mes. Y algo que hizo el gobierno del Distrito Federal, y por lo que a mí me parece muy respetable el gobierno de Ebrard, es que decidió subir el predial. Híjole, un gobierno local en México que decide cobrar impuestos. Esto sí es inédito. En las prensas es noticia de primera plana. Un gobierno que está dispuesto a ir con la sociedad y decirle, oye, ¿sabes qué mala noticia? El metro cuesta, el metrobús cuesta. Claro. Tener policía cuesta en la esquina, me tienes que ayudar a pagarlo. Eso es lo que no quieren hacer muchos estados y municipios, pues porque cobrar impuestos no es la parte más popular de ejercer el poder político en México. ¿Y para qué cobras impuestos? ¿Para qué cobras predial? Pues si tienes a Poder Ejecutivo o el Congreso que te viene a regalar privilegios fiscales sin ningún candado, sin ninguna obligación, y que te permite gastarlos como tú quieras. Y pensando en el mejor de los casos, Juan, que se va a usar para pagar al policía, para pagar la luz, para pagar el metrobús y todo lo demás. Y no otras cosas. Hay un contexto ahí que me genera mucha incomodidad. Yo sé que 2008, 2009 fueron años muy difíciles económicamente hablando, pero pues, en fin, esta impunidad fiscal, como ya explican ustedes, viene de atrás y va hacia adelante. Hacia atrás son años de buen precio del petróleo, por ejemplo. Por lo tanto, hay ingresos importantes, no solo para la federación, sino por la propia fórmula utilizada para los gobiernos estatales. Son años en que las participaciones fiscales a los gobiernos estatales y municipales crecieron. Es decir, hay más dinero, hay más dinero que dígame cuánta obra, cuánto segundo piso, tercer piso, primera escultura de Sebastián, segunda escultura de Sebastián se ven en toda la República, ¿no? Es decir, explíquenme por qué si había dinero no pagaron, porque no veo dónde estaba la emergencia. ¿Por qué no pagaron impuestos y por qué se endeudaron más? Y luego sabemos que buena parte de ese dinero se fue para sueldos y salarios, no del policía precisamente. 2008 y 2009 sí fueron años difíciles, pero lo que hicimos fue quemar una década de vacas gordas, no una década de vacas gordas, la década de vacas gordas en la historia del erario público mexicano. Hicimos un ejercicio en el IMCO
de traer el Plan Marshall, lo que Estados Unidos le dio a Europa para reconstruir después de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente lo trajimos a valor presente, lo que hubiera sido ese monto, y lo comparamos con las transferencias a estados y municipios. Del petróleo. Del petróleo y del resto de la bolsa fiscal. México ya tuvo su Plan Marshall durante la primera década del siglo XX. Pues ve a Saltillo, en Coahuila, pues tienen... Tendría que ir a Cuba, el dinero está en Cuba, no en Saltillo. El aeropuerto de Houston, el sistema de salud pública de Inglaterra, pues primer mundo. No sabemos dónde se fue ese dinero. Es que no hay transparencia en el ejercicio del gasto público y es lo que hace falta, ¿no? Por eso es tan importante la nueva ley de contabilidad pública, porque es cuando los contribuyentes, y yo opino, y somos de la opinión, Isa Luna y yo, de que es una obligación del contribuyente exigir cuentas, la transparencia, y no es una cuestión de voluntades. No, es un deber del ciudadano exigir cuentas al Estado de cómo se gasta, pero el tema es que tampoco podemos acceder a cómo se gastan, porque bueno, partimos de la idea que si en México existe un presupuesto por resultados, si te vas a buscar los indicadores por resultados, es muy difícil acceder a esos indicadores por resultados, pero luego no publican Están todos. protegidos por secretos de quién sabe qué tipo. Sí, hay secretos. Como los convenios de Hacienda. Deja hacer otro comentario. Y aquí habría nomás rápido, Sí, hablando de adelante. transparencia, perdón Primero Luis, las damas. hacer un llamado al IFAI, que ojalá y nos estén viendo, que miren este recurso de revisión en todo este contexto, en el contexto de que es urgente que los estados y los municipios rindan cuentas y que esto sea pues una gotita más, ¿no? a esta nueva Dos construcción. señales rápidas. Una con lo que mencionas tú, Hanna. El IFAI, en el caso de deudas de estados y municipios, ya ordenó a Hacienda que abriera toda la información. Y Hacienda ya la tuvo que abrir. No quería. Secreto bancario, dijo, secreto bancario y fiduciario. Otro de los tantas argucias. Ayer yo platicaba con Juan, no terminé de convencerlo porque fue una conversación rápida, de que este amparo está a punto de dar la vuelta, quedar rebasado por las circunstancias, a favor nuestro. Te explico. Resulta ser que como en función de una investigación empírica, los estados y municipios no pagaron debidamente, correctamente, el único mes que tuvieron que hacer, lo que era diciembre, Ni eso. ni eso. ¿no? Entonces no operó en su favor la condición. Tú le dices ¿Ya tienes prueba de eso? No, hay que juntarlas. No, bueno, pues. No, ¿Quién pero te las va a dar? No, pues tenemos amigos en las diferentes. En la IFAI, espero que tengas en amigos. entidades federativas. No, porque tienen que pagarlo, que dice correctamente es completo y el 17 de enero. Completo, no a medias, ¿eh? Entonces, si tú le dices a tu hijo, si haces la tarea completa, vas al cine, no hizo la tarea completa, no va al cine. Bueno, igual aquí. Si no hizo sus tareas completas, el Estado correspondiente de los municipios, no tuvieron derecho a la condonación. Entonces, mi afirmación es que no hubo condonación. ¿Tú crees que nadie pagó? Que pagar, nadie, está muy duro hacerlo así. Pero de ¿cómo manera podemos comprobar eso? No, es cuestión porque de finalmente, investigarlo. o sea, porque se puede obtener información de manera ilegal. Eso es un hecho. Estamos en un tema de concepto, no de pruebas. Las pruebas después las vemos. Pero si efectiva, con uno que no haya pagado, con uno. No queremos los 32 entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal y los miles de municipios. Los que suscribieron el convenio. Ni Ahora, siquiera eso. Ese pago corría para los municipios también. Todos. Por supuesto. Es probable que los municipios no lo hayan hecho. Y dices órganos tú. descentralizados también. Mira, yo supe por el... Órganos descentralizados tampoco. descentralizados. ¿También les condonaron? También, Sí, también. los ¿A pero cuáles? locales, No, ya, locales, A los, locales. a no los lo sabemos. locales. Los de que- agua, los sí, de... los que se suscribieron También al convenio. órganos autónomos, ¿no? Bueno, a ver, Como se nos va el comisiones tiempo. nacionales, Déjame hacerte la comisiones pregunta. Cierra, de derechos Sí, humanos entonces, estatales. y aquí viene el problema, que es la que no le terminé de vender bien a Juan. Ayer en la noche que estábamos Te hablando. presto esta mesa para que lo intentes. A ver, Juan, préstame atención, por favor. Si no operó la condonación, el decreto de 2008, que todavía subsiste en función de la ley de ingresos 2013 Y de los convenios que no quieren y de los transparentar. convenios, dice expresamente que se les va a retener los impuestos de las participaciones federales. Y ahí es donde va, va a patinar. Quiero un esto. abogado así, porque Cintia, son estoy en problemas. O sea, porque son de las participaciones que corresponden a los estados. Entonces, al y ahí sí les va retenérseles, ¿Qué se dinero va a de ellos? descomponer la parte de los fideicomisos de préstamos bancarios. Entonces,
lo que nosotros buscamos, nosotros nos decíamos, ¿qué quieren ustedes? A ver, que hagamos las cosas limpias, conforme la Constitución, y que nos traten parejitos a todos. A ver, esto No ya me queremos lleva reventar el sistema, a la por recta supuesto. final, que me quedan 2 minutos y medio. Y la pregunta seria es, hacia adelante, más allá del amparo, ¿qué? Mayor transparencia, que los gobiernos estatales y municipales tengan las mismas obligaciones de rendición de cuentas que el gobierno federal. La Secretaría de Hacienda tiene transparentado muchísima información de cómo se ejerce el dinero a nivel federal, pero tenemos una asimetría de obligaciones de rendición de cuentas entre los distintos niveles de gobierno. Entendemos que hay ayuntamientos y gobiernos estatales con problemas financieros graves por el desaseo, probablemente la corrupción y el mal uso de fondos públicos en gobiernos anteriores. A esos estados hay que ayudarlos, son parte de la comunidad de nuestra república, pero hay que ayudarlos bien, de manera clara y corresponsable, que implica que la federación tiene que apoyar, pero ellos también tienen que transparentar sus nóminas, cómo van a utilizar esos recursos, de qué manera se van a dar sustentabilidad financiera mediante el cobro de impuestos y hacer un rescate financiero en serio, no un parche como se hizo en el 2008 y un parche sobre el parche como se hizo en la Ley de Ingresos 2012. 30 segundos, Hanna, 30 segundos y cerramos. Tenemos un artículo también escrito y un libro que se llama Entre parches y remiendos del sistema tributario. Y yo creo que ahí se define ese tipo de reformas y lo que yo creo que se debe aspirar es un sistema tributario racional, no histórico. Y esto se va a adquirir a través de, en efecto, el valor agregado de la transparencia y que las entidades federativas, órganos descentralizados, desconcentrados, municipios, se hagan responsables y que tengan mayor facultad, o sea, que realmente cobren lo que tienen que cobrar. Hanna. Pues yo creo que ya no hay mucho más que agregar a lo que dijeron aquí mis colegas. Lo que queda claro es que este tipo de arreglos en lo oscurito no le van bien a los ciudadanos, no le va bien al gobierno federal y no arregla el problema de las finanzas públicas de los estados y los municipios. Entonces, si va a haber un rescate, perfecto, que haya metas, que haya objetivos y que haya obligaciones. Y si no, que no nos cobren impuestos. No, pues no. Sí, nosotros sí queremos pagar impuestos. Son necesarios y entendemos que para que el gobierno funcione todos tenemos que aportar. Viene una Todos. reforma fiscal, lo mencionan ustedes, para que esa reforma fiscal se produzca en un contexto de plena legitimidad. Sí valdría la pena que estos eventos no se vuelvan a repetir, porque generan un contexto nuevamente de mucha desconfianza para poder aceptar una reforma donde de pronto el IVA en la frontera crezca del 10 al 15 o al 16 o nos vayamos a tasas del 17. En fin, este es un contexto que no abona. No saben cómo les agradezco que hayan traído este tema, Espiral, que lo han hecho con esta elocuencia y que hayan encendido una mirada, una vela para que los ciudadanos de a pie estemos al pendiente de este tema tan delicado como contribuyentes. Muchas gracias. Nos vemos próximo miércoles, 10 de la noche, 11 TV México. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.